El aire olía a ceniza y a una traición tan fría que te quemaba. Recuerdo cada bocanada de aquel mediodía de agosto de 1882. Fue cuando María entró al granero, esperando encontrar a Carlos revisando el nuevo cargamento de sillas de montar. En cambio, lo descubrió con la lengua metida hasta la garganta de Ana, mi mejor amiga. El tiempo se cristalizó, se hizo algo afilado y cortante que se me clavó en el pecho. Carlos Fernández, el hombre con el que se suponía que me casaría en 3 semanas, tenía a Ana arrinconada contra los tablones de madera, sus manos enredadas en sus rizos cobrizos. Los dedos de Ana arañaban sus hombros con la misma desesperación que le había visto 1000 veces antes, siempre que Ana quería algo que le pertenecía a otra persona. Lo peor no fue el beso en sí mismo, aunque eso se sintió como si una manada de caballos salvajes me pisoteara. No, lo peor fue la expresión en la cara de Carlos cuando finalmente me vio allí, con la boca abierta, las medidas de mi velo de novia aún apretadas en mi mano temblorosa. Se veía fastidiado, no culpable ni avergonzado, solo molesto por la interrupción, como si hubiera interrumpido algo que él consideraba mucho más importante que las promesas que me había susurrado bajo los chopos y el cielo estrellado de nuestra la esperanza. María, esto no es lo que parece. Carlos empezó a decir, soltando a Ana con una indiferencia tan casual que me revolvió el estómago. Ana, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzada, sus mejillas enrojecidas mientras enderezaba el vestido desaliñado. «Ah, no», me oí decir. Mi voz, sorprendentemente, sonaba firme, a pesar de que mi mundo entero se desmoronaba como barro seco bajo una rueda de carreta. Porque parece que mi prometido está besándose con mi mejor amiga 3 semanas antes de nuestra boda. Carlos se pasó una mano por su cabello rubio, perfectamente peinado. Ese mismo gesto que una vez encontré encantador, pero que ahora veía como el pavoneo de un pavo real. Estás exagerando. Enna y yo solo estábamos hablando y las cosas se salieron de control. No significó nada. Ana dio un paso al frente, extendiendo la mano para tocarme el brazo con esos dedos delicados que yo había sostenido durante las tormentas de mi infancia y los desamores de mi adolescencia. María, por favor, déjame explicarte. Me aparté como si me hubieran quemado. No me toquen. Ninguno de los dos. Nunca más. Me di la vuelta y corrí. No me importaba que medio pueblo de La Esperanza, Aragón, me viera sprintando por la calle Mayor, con lágrimas corriendo por mi cara. No me importaba que mi madre se horrorizara. No me importaba nada, excepto poner distancia entre yo y las dos personas que acababan de arrancarme el corazón y arrojarlo al barro. Corrí pasando la tienda de comestibles donde la señora Benítez barría el porche, pasando el salón donde la música del piano flotaba por las puertas batientes, pasando la iglesia donde se suponía que me convertiría en la señora Fernández en 21 días. Mis pies me llevaron al único lugar que siempre había tenido sentido, el lugar donde mi padre me había llevado de niña cuando el mundo se sentía demasiado grande y cruel. Los establos al borde del pueblo pertenecían a José Carter, un vaquero que había llegado a La Esperanza 5 años antes y había decidido quedarse, domando caballos y manteniéndose al margen con una dignidad tranquila que hacía que la gente lo respetara, aunque no lo entendieran del todo. Lo conocía de forma periférica, como todos en un pueblo pequeño se conocen. Pero nunca habíamos intercambiado más que alguna que otra amabilidad en las reuniones de la iglesia o breves conversaciones cuando mi padre hacía negocios con él. Me desplomé contra la valla del establo, jadeando por un aire que no lograba llenar mis pulmones. Mi visión se nublaba con las lágrimas y el polvo, y el sol ardiente de agosto
golpeaba sin piedad la estepa aragonesa. El sonido de mis sollozos debió de oírse, porque en unos instantes oí pasos que se acercaban, botas crujiendo en la hierba seca, y luego una voz que sonaba a whisky y humo y algo indefiniblemente gentil. Señorita Zimmerman, ¿se ha lastimado? Levanté la vista a través de mis lágrimas y encontré a José Carter de pie a una distancia respetuosa. Su cabello oscuro caía sobre su frente bajo un sombrero gastado, sus ojos marrones llenos de una preocupación que parecía tan genuina que me daban ganas de llorar aún más fuerte. Era alto y esbelto, con el tipo de rostro curtido que hablaba de años pasados bajo el sol implacable. Probablemente rondaría los 30 años, y había algo en su forma de mantenerse, cuidadosa y contenida, que me hacía sentir que podía romperme por completo y él no me juzgaría por ello. Estoy bien, mentí, limpiándome la cara con el dorso de la mano. José me estudió durante un largo momento, luego se acercó lentamente y se sentó en el riel de la valla junto a donde yo estaba. Lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, pero lo suficientemente lejos para mantener la propiedad. He estado rodeado de suficientes caballos para saber cuándo algo está asustado y herido. Pareces ambas cosas. La amabilidad en sus palabras abrió algo dentro de mí, y de repente toda la historia salió a borbotones. Carlos y Ana y el granero, y la boda que no se celebraría, y la humillación de todo aquello. José escuchó sin interrumpir, su expresión se oscurecía con cada detalle. Su mandíbula se apretaba de una manera que hacía que los músculos de su cuello se tensaran. Cuando finalmente me quedé sin palabras, se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte donde las montañas se alzaban como dientes irregulares contra el cielo. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Algunos hombres no saben lo que tienen hasta que se ha ido. Tu Carlos es un necio». Fue una afirmación simple, entregada sin florituras ni énfasis dramático, pero algo en la forma en que lo dijo, la certeza absoluta en su voz, me hizo creerle. No creer que estaba mejor, todavía no, pero sí creer que alguien pensaba que me merecía algo mejor. Todo el pueblo estará hablando, dije con tristeza. Mi madre estará desolada. Ya enviamos las invitaciones. Ya encargamos la comida. Mi vestido está terminado. Que hablen, dijo José, encogiéndose de hombros. La gente de la esperanza encontrará algo nuevo de qué chismear la próxima semana. Siempre hay un escándalo o una escasez o una nueva familia que se muda. ¿Sobrevivirás a esto? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él sonrió entonces, una pequeña curvatura de sus labios que no llegaba a sus ojos. Porque corriste aquí en lugar de desplomarte en la calle. Porque todavía estás de pie. Porque lo veo en ti, esa fuerza. Eres como los caballos salvajes que domo. No se dan cuenta de lo fuertes que son hasta que algo intenta encerrarlos. Me sorprendí riendo a pesar de todo. Un sonido húmedo y roto que era medio sollozo. ¿Me estás comparando con un caballo? Te estoy comparando con algo hermoso y libre que se niega a ser domado, corrigió José. Tómalo como el cumplido que pretende ser. Nos sentamos juntos en un silencio cómodo por un tiempo, observando cómo el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y oro. Sentí cómo parte de la tensión se disipaba de mis hombros, la opresión en mi pecho aflojándose lo suficiente como para respirar correctamente. Había algo tranquilizador en la presencia de José, en la forma en que no intentaba llenar cada silencio con palabras vacías o falsas seguridades. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé», admití. «Volver a casa, enfrentar a mis padres, cancelar la boda oficialmente,
Supongo, aunque imagino que Carlos intentará inventar alguna historia que lo haga parecer menos canalla. La expresión de José se oscureció de nuevo. Si necesitas a alguien que te apoye, que respalde tu versión de los hechos, yo lo haré. Sé que no somos cercanos, pero ninguna mujer debería tener que enfrentar ese tipo de humillación sola. La oferta me sorprendió. José Carter era conocido por mantenerse al margen, por evitar los dramas del pueblo y los enredos sociales. Que él se ofreciera a meterse en el escándalo más sucio que la Esperanza había visto en años significaba algo, aunque yo no estaba segura de qué. ¿Por qué harías eso por mí?, pregunté. Me miró entonces, realmente me miró, y había algo en sus ojos que me hizo dar un vuelco al corazón de una manera que no tenía nada que ver con la traición, y todo que ver con la conciencia repentina de que José Carter no era solo un extraño amable, sino un hombre, sólido y real, y mirándome como si importara. Porque es lo correcto, dijo simplemente, y porque siempre pensé que te merecías algo mejor que Carlos Fernández, incluso antes de hoy. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Antes de que pudiera averiguar cómo responder, el sonido de cascos nos interrumpió. Me giré para ver a mi padre acercándose en su yegua torda, con el rostro arrugado por la preocupación. María, tu madre y yo te hemos estado buscando por todas partes. La señora Benítez te vio correr por el pueblo llorando. ¿Qué pasó? Me puse de pie, enderezando los hombros, sacando esa fuerza que José decía ver en mí. Cogí a Carlos besando a Ana en nuestro granero. La boda se cancela. El rostro de mi padre pasó por una rápida sucesión de expresiones: sorpresa, ira, furia protectora, antes de asentir con sombría aceptación. Esa serpiente cobarde, ¿dónde está? Lo pasearé a latigazos por la calle Mayor. Padre, no, dije con firmeza. Eso solo empeorará las cosas. Solo quiero ir a casa. Mi padre se fijó en José y asintió a modo de saludo. Carter, gracias por cuidar de mi hija. No necesitaba que la cuidaran, respondió José. Ella se está encargando de las cosas perfectamente por sí misma. Algo en esas palabras me tranquilizó aún más. Monté detrás de mi padre y dejé que me llevara a casa, pero miré hacia atrás una vez antes de que nos fuéramos. José seguía de pie junto a la valla, observándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Y cuando nuestras miradas se encontraron, se tocó el ala de su sombrero en un pequeño saludo que se sintió como una promesa. Los días siguientes pasaron como una bruma de humillación, rabia y pena. Carlos tuvo la audacia de presentarse en casa de mis padres con flores y disculpas, alegando que Ana lo había seducido, que había sido débil en un momento de tentación, que todavía quería casarse conmigo si podía encontrar en mi corazón la forma de perdonarlo. Mi padre lo echó del porche con una escopeta. Recuerdo perfectamente la tarde en que mi padre me lo contó, con esa mezcla de vergüenza ajena y furia paternal. Ese tunante, refunfuñó, sus ojos echando chispas. Pensó que con unas flores y 4 palabras dulces te iba a embaucar de nuevo, como si fueras tonta. Si no fuera por la escopeta, juro que lo habría molido a palos. ¡Cobarde! Eso es lo que es. Ana, por su parte, envió cartas que yo quemé sin leer. ¿Qué podría decir que no hubiera dicho ya con sus acciones? El pueblo zumbaba con especulaciones y juicios. Algunas personas simpatizaban conmigo, otras sugerían que yo debía de haber empujado a Carlos a los brazos de otra mujer de alguna manera. En fin, ¿qué iba a hacer la gente sino hablar? ¿De qué otro modo llenarían las horas? ¿Creéis que era fácil ignorar todo eso? A veces la vergüenza te cala tan hondo
que sientes que nunca podrás volver a mirar a nadie a los ojos. Me sentía pequeña, expuesta, como un insecto bajo una lupa. Pero entonces recordaba la mirada de José, la fuerza que vio en mí, y eso me anclaba. A través de todo aquello, José mantuvo su distancia, pero hizo sentir su presencia de pequeñas maneras. Hizo que entregaran flores a la casa sin tarjeta, pero yo sabía que eran suyas porque eran flores silvestres de la estepa, no las rosas cultivadas que Carlos solía traer. Se aseguró de que mi padre obtuviera un buen precio por el nuevo tiro de caballos que necesitaba la mercantil. Estuvo en la iglesia el domingo, sentado en el último banco, y cuando Carlos intentó acercarse a mí después del servicio, José simplemente se levantó y se puso junto a mi familia, con los brazos cruzados y una expresión que dejaba claro que Carlos tendría que pasar por él primero. Carlos, que era fundamentalmente un cobarde bajo su encantadora fachada, decidió no probar ese límite en particular. 2 semanas después del incidente, estaba ayudando a mi madre a envasar melocotones en la cocina cuando alguien llamó a la puerta. Mi madre fue a abrir y regresó con una expresión perpleja. María, el señor Carter está aquí para verte. Está esperando en el porche. Me limpié las manos en el delantal y salí, de repente nerviosa de una manera que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con la forma en que mi estómago revoloteaba al pensar en ver a José. Él estaba al pie de los escalones del porche, sosteniendo su sombrero en las manos, con una actitud inusualmente incierta. Señorita Zimmerman, dijo formalmente, me preguntaba si le gustaría salir a pasear. Tengo una yegua que he estado entrenando, de temperamento dulce, y necesita a alguien que la ayude a acostumbrarse a distancias más largas. Pensé que le gustaría salir del pueblo unas horas. Era claramente una excusa, una muy débil, pero me encontré asintiendo antes de poder pensarlo mejor. Me gustaría. Permítame cambiarme a mi ropa de montar. 20 minutos más tarde, nos dirigíamos a la vasta estepa. El pueblo de la Esperanza encogía detrás de nosotros mientras los caballos se acomodaban en un fácil galope. El calor de agosto había disminuido ligeramente, un indicio del otoño que se acercaba en la brisa que traía el aroma a salvia y hierba. Sentí que algo se aliviaba dentro de mí con cada milla que recorríamos. El peso del escándalo y el desamor se disipaba como la niebla matutina quemada por el sol. José nos llevó a un arroyo que serpenteaba a través de un pequeño cañón. Los chopos proporcionaban sombra y el sonido del agua corriendo ofrecía un contrapunto pacífico a la quietud de la estepa. Desmontamos y dejamos que los caballos bebieran mientras nos sentábamos en una roca plana con vistas al agua. Gracias por esto, le dije. Me he sentido como si me asfixiara en el pueblo, todo el mundo mirando, susurrando. Me lo imaginaba, dijo José. Cuando llegué por primera vez a la Esperanza, yo también huía de algo. No de un compromiso roto, sino de un pasado que no quería enfrentar. Pasé mucho tiempo aquí, lejos de la gente. Me ayudó. ¿De qué huías? La pregunta era atrevida, posiblemente demasiado personal, pero José no pareció ofendido. De una guerra que no terminó solo porque cesó la lucha, dijo en voz baja. Tenía 16 años cuando mentí sobre mi edad y me alisté en el 78. Luché en algunos de los últimos conflictos con los Cheyenne. Vi cosas que nadie debería ver. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Cuando terminó mi alistamiento, no pude volver a la granja de mi familia en Andalucía. No podía pretender ser la misma persona que era antes, así que vagué hasta que encontré la esperanza. Y algo en este lugar me hizo querer dejar de vagar. Procesé esta información, viendo a José bajo una nueva luz. La tranquilidad que siempre le había atribuido a la timidez
o al desinterés, de repente cobró sentido como algo más profundo. Un hombre que había visto lo peor de la humanidad y, aún así, había elegido la gentileza. Lo siento, dije. Eso debió ser terrible. Lo fue, reconoció José, pero me enseñó lo que importa y lo que no. Los chismorreos del pueblo no importan. Lo que la gente piensa de ti no importa. No de verdad. Lo que importa es saber quién eres y vivir con integridad. Tú tienes eso, María. Carlos no. Nunca lo tuvo. Por eso él terminará miserable y tú terminarás feliz una vez que te des permiso para seguir adelante. Me llamaste María, dije sorprendida. Siempre habíamos sido formales el uno con el otro antes. Me miró con esos ojos marrones que parecían ver a través de mis defensas. ¿Está bien? Sí, dije suavemente. Está bien. Puedes llamarme María. Entonces deberías llamarme José. Momentos como este te hacen pensar en el absurdo de las normas sociales, ¿verdad? Estaba sentada junto a un hombre que apenas conocía, que me acababa de revelar un pasado que sonaba sacado de un libro de aventuras, y lo único que me sorprendía era que hubiera usado mi nombre de pila. ¿Quién de nosotros no se ha preocupado más por una minucia, así que por el gran drama que se estaba desarrollando? Creo que es una forma de aferrarse a lo familiar cuando todo lo demás se desmorona. En mi tierra decimos, de nada vale correr si no sabes a dónde vas. Y yo estaba corriendo de la vergüenza, no hacia algo nuevo. José, en cambio, corría hacia una nueva vida, una que construía con sus propias manos y su integridad. Quizás por eso sus palabras tenían tanto peso. Hablamos durante horas, sentados junto a aquel arroyo, la conversación fluyendo fácilmente, de una manera que nunca lo había hecho con Carlos. José me habló de domar caballos, de la satisfacción de ganarse la confianza de un animal a través de la paciencia y no de la fuerza. Yo le hablé de mis sueños de ver más mundo, de quizás algún día enseñar en una escuela en lugar de limitarme a ayudar en la tienda de mi padre. Con Carlos siempre había sentido la necesidad de hacerme más pequeña, más complaciente, menos ambiciosa. Con José sentí que podía expandirme hasta llenar todo el espacio que mis sueños requerían. A veces, cuando las noches eran largas y el silencio se cernía pesado, recordaba las historias de mi abuela. Ella siempre decía, el destino tiene sus caminos, hija. A veces te lleva por el más tortuoso para que aprecies el atajo. En aquel entonces me sonaba una frase bonita sin más, pero sentada allí, con José a mi lado, un hombre que parecía haber vivido 1000 vidas antes de la nuestra, empecé a entenderla. Empecé a pensar en mi padre, en sus consejos. Nunca confíes en la palabra bonita si el alma no acompaña. Y José, aunque pocas palabras, su alma acompañaba. Eso era lo que lo hacía diferente, lo hacía real. El recuerdo de mi primer amor, Carlos, se sentía como un dibujo borroso ahora. La idea de un futuro sin mí junto a José era inimaginable. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente cabalgamos de regreso hacia la esperanza, el cielo adquiriendo ese particular tono de púrpura que solo parecía existir en Aragón. A medida que nos acercábamos al pueblo, José disminuyó la marcha de su caballo, y yo me puse a su paso. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó. No solo en la iglesia o por el pueblo, sino así, bien. Mi corazón martilló en mi pecho. La gente hablará. Dirán que pasé página demasiado rápido, que soy una escandalosa. Que hablen, dijo José, haciendo eco de sus palabras de hacía 2 semanas. O podemos ser discretos por un tiempo si lo prefieres. No me importa el calendario, María. Solo quiero pasar tiempo contigo. He querido eso desde hace más tiempo del que probablemente te das cuenta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté.
curiosa. Me dedicó esa pequeña sonrisa que yo empezaba a reconocer, a atesorar. Desde el social de la iglesia de hace 3 años, cuando discutiste con el reverendo Soler sobre el sufragio femenino y no te echaste atrás, ni siquiera cuando se puso rojo de ira, me dije, esta sí que es una mujer que merece la pena conocer. 3 años. No pude ocultar la sorpresa en mi voz. ¿Por qué nunca dijiste nada? Tú estabas cortejando a Carlos, dijo José simplemente. No soy el tipo de hombre que interfiere en la relación de otro, aunque pensara que estabas cometiendo un error. Pero ahora eres libre, y que me condenen si dejo pasar otro día sin al menos intentarlo. La honestidad en sus palabras, la tranquila convicción, hizo que mi decisión fuera fácil. Sí, dije, me gustaría verte de nuevo en condiciones, y no me importa si la gente habla. Ya he sobrevivido al peor escándalo que la esperanza ha visto en una década. ¿Qué es un poco más de chismorreo? El rostro de José se iluminó con una felicidad genuina, transformando su expresión habitualmente seria en algo que me dejó sin aliento. Mañana entonces podría recogerte después de la iglesia. Podríamos almorzar junto al arroyo de nuevo. Mañana, accedí. Entramos juntos al pueblo mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo que oscurecía. Y si la gente se dio cuenta y susurró, descubrí que genuinamente no me importaba. Había gastado tanta energía tratando de ser la prometida perfecta, la hija perfecta, la amiga perfecta para Ana. Había terminado con la perfección. Quería lo real. Y José Carter, con sus manos marcadas y sus ojos inquietantes y su decencia fundamental, era lo más real que había encontrado en mucho tiempo. Los 3 meses siguientes pasaron como un sueño, como despertar de una pesadilla para descubrir que la realidad era en realidad mejor que aquello con lo que te habías estado conformando. José me cortejó con una paciencia y una consideración que hacían que mi relación anterior pareciera una pálida imitación del amor. Me traía libros que pensaba que disfrutaría, recordaba detalles de conversaciones que habíamos tenido semanas antes, escuchaba mis opiniones sobre todo, desde la política hasta la poesía, y nunca una vez sugirió que debería pensar en pequeño o querer menos. Pasábamos cada domingo por la tarde juntos, cabalgando hacia el arroyo o explorando las estribaciones de las montañas que rodeaban la Esperanza. José me enseñó cosas que había aprendido de los indios en su época de ejército, antes de que empezara la lucha. ¿Qué plantas eran comestibles? ¿Cómo leer los patrones meteorológicos en las nubes? Los nombres de las constelaciones en idiomas que había aprendido de otros soldados. Yo también le enseñé cosas. Cómo bailar correctamente en lugar del tosco arrastre de salón que él conocía. Trozos de francés que mi madre me había enseñado. Las complicadas dinámicas sociales del pequeño pueblo de Aragón, que él siempre había ignorado, pero que ahora necesitaba navegar como mi pretendiente. Carlos intentó causar problemas al principio, difundiendo rumores de que yo había estado viendo a José en secreto todo el tiempo, que mis acusaciones de infidelidad eran solo una excusa para mejorar. Pero el cronograma no respaldaba sus mentiras, y lo que era más importante, a la gente le gustaba José. Era respetado por su habilidad con los caballos, su tranquila fuerza, su falta de voluntad para involucrarse en las pequeñas disputas que a veces consumían a los pueblos pequeños. Cuando Carlos se emborrachó en el salón y empezó a hablar mal, no fue José quien lo detuvo, sino un grupo de otros ganaderos y vaqueros que le dijeron que se callara o se fuera. Ana se fue de la Esperanza en septiembre. Se mudó a Valencia para vivir con una tía, y yo no sentí más que alivio. Algunas traiciones no podían perdonarse. Algunas amistades no podían salvarse.
Lloré por la chica que Ana había sido antes de que la ambición y los celos la convirtieran en alguien irreconocible, pero no extrañé a la mujer en la que se había convertido. En octubre, José le pidió a mi padre permiso para cortejarme oficialmente, una formalidad ya que todos en el pueblo ya sabían que estábamos juntos, pero que importaba al sentido del honor de José. Mi padre, que siempre había sido tibio con Carlos, dio su bendición entusiasta. Mi madre, más práctica y preocupada por las apariencias, tardó más en aceptar. Pero incluso ella tuvo que admitir que José me trataba con un respeto y un cuidado que Carlos nunca había tenido. La noche en que José me pidió que me casara con él fue inolvidable, de la mejor manera posible. Estábamos sentados en el porche de mis padres a principios de noviembre, envueltos en mantas contra el primer frío real del invierno, viendo cómo la nieve comenzaba a caer en espirales perezosas. José había estado callado toda la tarde, inquieto de una manera que no era propia de él, y yo estaba a punto de preguntarle si algo andaba mal cuando de repente se volvió hacia mí y me tomó la mano. No soy bueno con las palabras bonitas, dijo. Sé que probablemente debería tener algún tipo de discurso preparado, algo romántico, pero todo lo que puedo pensar es que tú me haces querer ser mejor de lo que soy. Me haces recordar por qué sobreviví a la guerra, por qué seguí vagando hasta que encontré un lugar donde valiera la pena quedarse. Te amo, María. Creo que te he amado durante años, incluso cuando no tenía derecho a hacerlo. ¿Te casarías conmigo? Sacó un anillo de su bolsillo, oro simple con una pequeña piedra turquesa. Nada lujoso, pero de alguna manera perfecto. Miré el anillo, luego la cara ansiosa de José, luego de nuevo el anillo, y comencé a reír, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Sí, dije cuando pude hablar de nuevo. Sí, claro, sí, yo también te amo. Creo que me he estado enamorando de ti desde aquel primer día en los establos, cuando me dijiste que era fuerte. Tú me viste cuando yo no podía verme a mí misma. José me deslizó el anillo en el dedo y me besó, suave y reverente y lleno de promesas. La nieve continuó cayendo, cubriendo la esperanza de blanco, y pensé en cómo, 6 meses atrás, había estado planeando una boda con el hombre equivocado. Cómo la traición se había sentido como el final de todo, pero resultó ser el comienzo de algo infinitamente mejor. Nos casamos en diciembre, una pequeña ceremonia en la misma iglesia donde se suponía que yo me casaría con Carlos. Solo asistieron familiares y amigos cercanos, y yo usé un vestido diferente, uno que mi madre hizo especialmente, más simple que el elaborado vestido que todavía colgaba en mi armario. José llevaba su mejor traje y no dejaba de sonreír, y cuando el reverendo nos pronunció marido y mujer, el beso que compartimos hizo que varias de las damas mayores se abanicaran y susurraran sobre indecencia. Pero no me importó en absoluto. El desayuno de boda se celebró en casa de mis padres, y mi padre pronunció un brindis que hizo reír y llorar a todos. Creí que mi hija se casaba el pasado agosto, dijo. Resultó que se suponía que se casaba en diciembre todo el tiempo. A veces el camino equivocado te lleva exactamente a donde necesitas estar. Por María y José, que tengan la sabiduría de reconocer la buena fortuna que encontraron el uno en el otro. José y yo nos mudamos a una pequeña casa al borde del pueblo, lo suficientemente cerca de los establos de José como para que él pudiera atender emergencias, pero lo suficientemente lejos de la calle mayor como para tener privacidad. No era mucho, solo 4 habitaciones y un porche, pero era nuestra. Pasamos el primer invierno como recién casados, aprendiendo los hábitos del otro, cocinando juntos, leyendo a la luz del fuego, haciendo el amor con la pasión que proviene de una conexión genuina en lugar de una obligación.
Empecé a dar clases en la escuela aquella primavera de 1883, cuando la anterior maestra se casó y se mudó. Me encantó. Me encantó moldear mentes jóvenes y marcar una diferencia más allá de simplemente ayudar en la tienda de mi padre. José me apoyó por completo, nunca sugiriendo que debería dejarlo cuando me quedé embarazada ese verano, nunca implicando que mi lugar era exclusivamente en el hogar. Estaba orgulloso de mis logros, presumía de su brillante esposa a cualquiera que quisiera escuchar, y ese orgullo me hacía amarlo aún más. Nuestra hija nació en febrero de 1884 durante una de las peores nevadas que La Esperanza había visto en años. El médico casi no pudo pasar por los ventisqueros, y José terminó trayendo al mundo a nuestra propia hija con las indicaciones de mi madre. Sus manos temblaban, pero se mantuvieron firmes cuando más importaba. La llamamos Clara en honor a la madre de José, que había muerto cuando él era joven. Y ella tenía mi cabello rubio y los ojos marrones de José y unos pulmones que podían despertar a todo el pueblo cuando quería amamantar. Carlos Fernández se casó con una chica de Valencia ese mismo año. Una mujercita superficial, con dinero y sin carácter. Oí por los chismes del pueblo que ya estaba haciéndole infiel a su esposa, y no sentí nada más que lástima por la chica que no había aprendido lo que yo sí había aprendido. Que el encanto sin carácter siempre se agriaría y terminaría en crueldad. Los años pasaron como pasan los años cuando eres feliz, rápido pero lleno de momentos dignos de recordar. El negocio de José creció a medida que su reputación como domador de caballos se extendía por Aragón y los territorios vecinos. Yo continué enseñando hasta que nuestro segundo hijo llegó en 1886, un niño al que llamamos Tomás en honor a mi padre. Me tomé unos años libres para dedicarme a los niños, pero volví a enseñar a tiempo parcial una vez que ambos niños tuvieron edad para ir a la escuela. Compramos más tierras, construimos una casa más grande, ampliamos los establos. José contrató ayuda, un joven llamado Samuel, que le recordaba a sí mismo a esa edad, vagando y buscando un propósito. Abrí una biblioteca de préstamo en La Esperanza, coleccionando libros y compartiéndolos con cualquiera que quisiera leer, incluidas varias mujeres que nunca habían aprendido a hacerlo y a quienes enseñaba en tranquilas sesiones de tarde en la iglesia. En 1889, el pasado de José le alcanzó de una manera inesperada. Un hombre gitano llegó a La Esperanza buscándolo, y José se puso pálido cuando lo vio. Descubrí que durante la guerra, José había ayudado a varias familias gitanas a escapar antes de un ataque particularmente brutal, yendo directamente en contra de las órdenes y arriesgándose a un consejo de guerra. El hombre, cuyo nombre era Caballo Amarillo, había sido un niño entonces y quería agradecer a José por salvar su vida y la vida de su madre y sus hermanas. Era una parte de la historia de José que nunca me había contado. La vergüenza por haber participado en la guerra lo hacía reacio a reclamar también el crédito por el bien que había hecho. «Salvaste a la gente», le dije esa noche después de que Caballo Amarillo se fuera. «Viste la injusticia y luchaste contra ella incluso cuando era peligroso. ¿Por qué esconderías eso?» «Porque debería haber hecho más», dijo José. «Debería haberme negado a luchar por completo, haber salvado a más gente, haber hecho algo antes». «Eras un niño tú mismo», le recordé. 16 años y te mintieron sobre a qué te estabas alistando. No puedes cargar con la culpa de una guerra que no iniciaste. Solo puedes ser responsable de tus propias acciones, y tus acciones fueron honorables cuando más importaba. José lloró esa noche, la primera vez que lo vi desmoronarse por completo. Años de culpa de sobreviviente y vergüenza derramándose. Lo abracé
y lo dejé llorar, y lo amé a través de ello como él me había amado a mí, a través de mi propio desamor años antes. El matrimonio, había aprendido, no se trataba de encontrar a alguien perfecto. Se trataba de encontrar a alguien cuyos daños encajaran con los tuyos, cuyas fortalezas compensaran tus debilidades, que te viera claramente y te amara de todos modos. Nuestra tercera hija, otra niña a la que llamamos Rosa, llegó en 1890, y nuestro cuarto y último hijo, un niño llamado Enrique, llegó en 1893. La casa era un caos, llena de ruido y risas, y las constantes demandas de criar a 4 hijos, pero era un caos feliz. José era un padre devoto, paciente de maneras que sorprendían a la gente que solo conocía su austera apariencia pública. Les enseñó a sus hijos a montar y a sus hijas también, negándose a aceptar que las niñas debían estar limitadas en sus habilidades. Yo me aseguré de que todos nuestros hijos aprendieran a leer temprano y bien, valorando la educación como la clave de la oportunidad. La esperanza cambió a nuestro alrededor, pasando de ser un pueblo fronterizo, rudo, a una comunidad más establecida. Llegaron las tuberías interiores, luego las luces eléctricas, luego las líneas telefónicas. El siglo cambió. Aragón se convirtió en una provincia más próspera. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto. A través de todo ello, José y yo permanecimos como pilares de la comunidad, respetados y admirados por nuestra integridad y nuestra historia de amor, que había comenzado con la traición y se había convertido en algo legendario. En nuestro 20º aniversario de bodas, en diciembre de 1903, José me sorprendió con un viaje. Dejamos a los niños con mis padres, ahora ancianos pero aún lúcidos, y tomamos el tren a Barcelona, algo que siempre había soñado con hacer. Pasamos una semana en la ciudad, viendo el mar por primera vez, visitando museos y teatros y restaurantes que servían comida de una docena de países diferentes. Fue mágico esa semana, como volver a ser joven y estar recién enamorada, sin la incertidumbre que había ensombrecido nuestro noviazgo temprano. En nuestra última noche en Barcelona, caminando por la playa al atardecer, José me tomó la mano y dijo: ¿Alguna vez piensas en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si nunca hubieras pillado a Carlos con Ana? ¿Si te hubieras casado con él en su lugar? Consideré la pregunta seriamente, observando las olas rompiendo contra la orilla. A veces, admití, pero creo que habría sido miserable. Creo que, con el tiempo, habría descubierto quién era realmente, y para entonces habría estado atrapada. Lo que tenemos, José, lo que construimos juntos, eso vale cada momento de desamor que costó llegar aquí. No cambiaría nada. Bien, dijo José, porque estaba pensando en ese granero hace 20 años. Cuando los encontraste, Carlos demostró que no sabía lo que tenía. Pero yo sí. Te vi corriendo por la calle, llorando y rota, y pensé, si alguna vez tengo la oportunidad de ser el hombre que se gane su confianza, que la haga feliz, haré todo lo que esté en mi poder para no desperdiciarla. Espero haber estado a la altura. Lo has superado, le dije, poniéndome de puntillas para besarlo. Me has dado una vida mejor que cualquier sueño que hubiera podido conjurar. Viste mi fuerza cuando me sentía débil. Me amaste cuando me sentía inamable. Construiste un hogar conmigo, una familia, una pareja. Eres el mejor hombre que he conocido, José Carter, y me enamoro más de ti cada día. Estuvimos en esa playa hasta que el sol desapareció por completo, abrazados. Dos personas que se habían encontrado en las secuelas de la traición y habían construido algo inquebrantable. Detrás de nosotros, las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Delante de nosotros, el océano se extendía hacia la oscuridad,
lleno de profundidades y posibilidades desconocidas. Pero nada de eso importaba tanto como el simple hecho de nuestras manos unidas, nuestro latido compartido, nuestra certeza absoluta el uno en el otro. Cuando regresamos a la esperanza, nuestros hijos se apresuraron a saludarnos, llenos de historias sobre todo lo que había sucedido en nuestra ausencia. Clara tenía 17 años, ya la cortejaba el hijo del pastor metodista, un joven amable que me recordaba a José. Tomás tenía 15 años y trabajaba a tiempo parcial en los establos, aprendiendo el oficio de su padre. Rosa tenía 13 y quería ser médica, una ambición que levantaba cejas, pero que José y yo animábamos de todo corazón. Enrique tenía 10 y estaba obsesionado con los trenes, dibujando elaborados mapas de líneas ferroviarias que aún no existían, pero que él insistía en que se construirían algún día. La vida continuó su avance como lo hace la vida. Clara se casó con el hijo del pastor en 1906 y nos dio nuestro primer nieto. Al año siguiente, Tomás se hizo cargo de más operaciones del establo, a medida que el cuerpo de José comenzaba a sentir los achaques acumulados de una vida de trabajo duro. Rosa sí se convirtió en médica, asistiendo a la Facultad de Medicina en Madrid y regresando a La Esperanza para establecer la primera clínica real del pueblo. Enrique se hizo ingeniero y ayudó a construir ferrocarriles por toda la meseta, regresando a casa para visitar varias veces al año con cuentos cada vez más increíbles sobre sus aventuras. En 1912 mi padre falleció pacíficamente mientras dormía, y el dolor fue profundo, pero soportable, suavizado por la gratitud por la larga vida que había vivido y el apoyo que siempre me había brindado. José me sostuvo durante el funeral y las difíciles semanas posteriores, devolviendo el consuelo que yo le había dado tantas veces. Mi madre falleció 2 años después y José y yo heredamos la mercantil que vendimos a una joven pareja que acababa de empezar, prefiriendo centrarnos en nuestros propios negocios y en nuestro creciente número de nietos. Los años nos fueron amables de muchas maneras y crueles de otras, como siempre lo son los años. Vimos cómo el mundo cambiaba drásticamente. Los coches reemplazaron a los caballos, los aviones surcaron los cielos, las guerras estallaron en Europa, que parecían imposibles de lejos, pero enviaron ondas incluso a la rural La Esperanza. A través de todo, nos tuvimos el uno al otro, constantes en un mundo cambiante. En el verano de 1922, 40 años después de aquel terrible día en el granero, que resultó ser el mejor día terrible de mi vida, celebramos nuestro 40º aniversario de bodas con todos nuestros hijos y nietos reunidos. 8 nietos ahora, con edades que iban desde los 15 hasta los 2 años. Caos encarnado, pero amado. La fiesta se celebró en nuestra casa, la grande que José había construido en 1895 con espacio para todos, y hubo música y baile y más comida de la que cualquiera podría comer. José tenía 62 años, su cabello oscuro se había vuelto plateado, su rostro surcado por décadas de clima, preocupación y alegría. Yo tenía 59. Mi cabello rubio se había desvanecido a blanco dorado, mis manos marcadas por la edad, pero aún capaces, bailamos juntos mientras el sol se ponía, moviéndonos lentamente al compás de un vals que el esposo de Clara tocaba en su violín, y yo apoyé mi cabeza en el hombro de José, aspirando su olor familiar. Caballo, cuero y salvia. ¿En qué piensas?, preguntó José, sus labios cerca de mi oído. Pienso en el día en que nos conocimos, dije. Nos conocimos de verdad, no solo los saludos educados en la iglesia. Estaba tan rota, José. Pensé que mi vida terminaba y tú me dijiste que era fuerte, que era como un caballo salvaje que se negaba a ser domado. ¿Lo recuerdas?
Claro que lo recuerdo, dijo José. Fue el día en que todo cambió, el día en que dejé de contentarme con observarte desde lejos y decidí arriesgarme. Me alegro de que lo hicieras, dije. Me alegro de que Carlos fuera un idiota que no sabía lo que tenía. Me alegro de que Ana fuera lo suficientemente egoísta como para mostrarme quién era realmente antes de que me casara con él. Me alegro por cada giro del destino que nos llevó a ese granero y a esa conversación y a esta vida que construimos. No cambiaría ni un solo momento de ella, ni siquiera las partes difíciles. ¿Las partes difíciles?, preguntó José. Los años en que el dinero escaseaba. Cuando Tomás se rompió el brazo al caer de ese caballo. Cuando Rosa se fue a la escuela de medicina y lloraste durante una semana. Ni siquiera esas, confirmé. Las partes difíciles son las que hacen que las buenas partes importen. Nos ganamos esto, José, esta familia, este amor, esta vida. Nos elegimos el uno al otro cada día durante 40 años, y eso significa algo. José se echó hacia atrás ligeramente para mirarme a la cara, sus ojos marrones aún claros y agudos a pesar de su edad. Seguiré eligiéndote por todos los años que nos queden, dijo. Cada día, María. Todavía eres el caballo salvaje que se negó a ser domado, y yo sigo siendo el vaquero con la suerte de haberme ganado tu confianza. Nos besamos allí en el porche mientras nuestra familia bailaba y reía en el jardín. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, pensé en esa versión más joven de mí misma, 22 años y devastada y convencida de que su vida había terminado. Deseaba poder volver atrás y decirle a esa chica lo que vendría, el amor y la vida, y la absoluta certeza de haber elegido al vaquero silencioso sobre el mentiroso encantador. Pero tal vez no lo haría, porque tal vez no saber era parte del viaje, parte de la confianza necesaria para dar ese salto hacia lo desconocido. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, y cuando todos finalmente se fueron a casa, o se acomodaron en los distintos dormitorios para dormir, José y yo nos sentamos juntos en el columpio del porche, envueltos en mantas contra el aire fresco de la montaña, viendo las estrellas girar sobre nosotros en patrones que habíamos memorizado durante décadas. Algunos hombres no saben lo que tienen, dijo José de repente, haciendo eco de sus palabras de 40 años antes. Sonreí. Y algunos hombres sí. Tú siempre lo supiste, José. Desde el principio me viste claramente y amaste lo que viste. Eso marcó toda la diferencia. Tú marcaste toda la diferencia, corrigió José. Le diste una oportunidad a un vaquero destrozado con más pasado que futuro. Me convertiste en alguien que valía la pena ser, alguien que podía ser un buen esposo, un buen padre. Tú hiciste eso, María. Lo hicimos juntos, dije con firmeza. Eso es el matrimonio, José. Construirnos mutuamente, ser la fuerza del otro cuando el mundo se vuelve pesado. Lo hemos estado haciendo durante 40 años y quiero 40 más. Te daré cada día que me quede, prometió José y lo selló con un beso. Vivimos esos días plena y agradecidamente, conscientes de que el tiempo era precioso y finito. José falleció primero, mientras dormía, en 1927 a la edad de 67 años. Su corazón simplemente dejó de latir una noche, y me desperté para encontrarlo en paz a mi lado. El dolor fue inmenso, un océano que tuve que aprender a navegar, pero fue mitigado por la gratitud por los 45 años que habíamos compartido. No vestí de negro por mucho tiempo, sabiendo que José lo habría odiado. En cambio, usé colores y seguí viviendo, seguí enseñando a tiempo parcial, seguí involucrándome con mis hijos y nietos y bisnietos que comenzaron a llegar a principios de la década de 1930.
Viví hasta los 91 años, lúcida y activa hasta el final, falleciendo en 1954, rodeada de 3 generaciones de la familia que José y yo habíamos creado. En mis últimos momentos, mi hija Clara sosteniendo una mano y mi hijo Tomás la otra, sonreí y susurré: «Dile a tu padre que vuelvo a casa». Me enterraron junto a José en el cementerio de la Esperanza, en una colina que dominaba el pueblo al que habíamos llamado hogar durante más de 70 años. La lápida era simple, solo nuestros nombres y fechas, y una sola línea que yo había pedido años antes. Él supo lo que tenía. La historia se convirtió en leyenda del pueblo, contada y recontada en las reuniones de la iglesia y en las comunidades. La mujer que pilló a su prometido, besando a su mejor amiga, y el vaquero que vio su valor cuando ella misma no podía verlo. El amor que comenzó en un establo y duró hasta que la muerte los separó y quizás más allá. Las jóvenes de la Esperanza visitaban la tumba cuando se enfrentaban a un desamor, sacando fuerza de la idea de que la traición podía llevar a algo mejor, que la persona equivocada saliendo de tu vida hacía espacio para que entrara la persona correcta. Y hoy, mirando hacia atrás, después de todo, no sé si todo fue un plan divino o simple fortuna. Hubo momentos de profunda tristeza, de dudas que me carcomían el alma. Pero también hubo una plenitud, una certeza que se construyó día a día, risa a risa, lágrima a lágrima. Fue imperfecto, sí. Fue desordenado a menudo. Pero fue mío, fue nuestro. Y eso al final fue lo único que realmente importaba.